Dice la Escritura, voy a leer desde el versículo 30 de Marcos capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Se está refiriendo a aquel tiempo cuando Jesús toma a los discípulos y los envía de dos en dos, que vayan, sanen enfermos, ¿qué más? Prediquen el Evangelio, y ellos regresan y le cuentan a Jesús todo lo que había pasado. Y Jesús, versículo 31, les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Claro, ellos venían de una jornada pesada espiritualmente, físicamente seguro también. Y Jesús les dice: vamos a descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bien, ese es el contexto. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, a Jesús. Y salió Jesús, escuchen esta expresión. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por un momento, lea otra vez usted el versículo 34 allí en su corazón. Léalo usted solito. Tómese unos segundos solo para orar y decir: Señor, dame luz en este versículo. ¿Qué quieres enseñarme esta mañana para mi vida en este versículo? Por favor, otra versión. ¿Alguien tiene otra versión? Ayúdenme, por favor, con otra versión. Versículo 34. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Hay otra versión? Allí estaba el gentío de siempre. Como siempre, también Jesús se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y les enseñó muchas cosas que necesitaban saber. Así. Alguien que nos ayude, que lo pueda hacer, como resumiendo este versículo, algo gráfico. Piense por un momento en eso y trate de hacer una descripción de lo que está pasando. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Tú? Vale. Escuchen. Se baja del barco y ve muchas personas y tiene un sentimiento de compasión porque para él es como oveja sin pastor, y entonces empieza a enseñar. ¿Fácil o difícil? Se ve sencillo, ¿no es cierto? Y se puede entender ese versículo. Entonces continuemos. Versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Otra versión. 36. Dile a esta gente que se vaya a los pueblos vecinos a comprar comida. Quiero resaltar ese versículo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Solamente quiero resaltar algo de ese momento que nos narra Marcos. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Punto. Dales vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Pero ellos dijeron, despídelos. Algo así como, anímalos a que se vayan y busquen dónde pueden comer. Y Jesús dice, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Volvamos a Marcos, al capítulo 6, donde nos encontramos. Versículo 36, dicen los discípulos, porque la hora era avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Versículo 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso no dijo él. Pero era su razonamiento. Ellos vieron la multitud y dijeron, 15 millones de pesos no nos alcanza para comprar pan para toda esta gente. 200 denarios no nos alcanza. No estoy diciendo que 200 denarios sean 15 millones, no estoy diciendo eso. Pero es la dimensión, es la magnitud de lo que está pasando. Esa plata no nos alcanza para comprar pan para todos. Mire la diferencia entre el pensamiento, no voy a decir de Jesús y los discípulos. Quiero colocar otras palabras ahí más adelante. La diferencia que hay entre lo que piensa un hombre y lo que piensan otros hombres. Punto, no más hasta ahí. Porque uno podría decir, bueno, es Jesús y Él sabe hacer milagros, entonces no voy a hablar de Jesús que hace milagros, sino de otro hombre. Jesús viéndolo de otra forma, muy cerca de nosotros, para que esta mañana nosotros podamos desaprender algo, sacar algo que hay en el corazón y poder aprender y poder recibir de Dios para involucrarnos en el servicio, que estoy seguro que cada creyente, no solamente ustedes, sino cada creyente anhela en su corazón servir. Estoy seguro delante de Dios que es así. ¿Por qué no es así? También sé que la palabra esta mañana nos va a decir por qué no es así. Y nos va a desnudar, pero nos va a enseñar. Nos va a consentir esta mañana Dios. Creo que vamos a salir felices esta mañana. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Versículo 38, id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2. 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, hombre más, hombre menos, 5,000. Sin tener en cuenta a las mujeres, sin tener en cuenta a los niños. Luego era mucha gente. Mucha gente. Bien. Este es el pasaje al que hace referencia el versículo número 52 de Marcos que estamos leyendo. Cuando el Señor Jesús sube a la barca y la tempestad se calma, dice el 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran medida y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Yo creo que hasta ahí la cosa estaría bien y entenderíamos, pero nos faltaría la esencia del corazón del ser humano para poderlo desnudar, para poderle guiar y orientar. Y en la última frase dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Cuál es la pregunta obligada? Porque estaban endurecidos sus corazones. Bien. Eso que le pasa a los discípulos también nos pasa a nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de ellos como siempre? Dice la versión que leía la hermana Nadimi, como siempre.
tuvo compasión de las personas como siempre. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Las personas. Siempre eran las personas. Él vino para restaurar una relación que estaba rota del hombre con Dios. Y la relación para el Señor Jesús era importante, esencial. Déjenme repasar algo que ya vimos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 38. Los discípulos de Juan el Bautista estaban hablando con Juan y Juan les dice: mire, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba Jesús. Y 2 discípulos se fueron detrás de Jesús. Versículo 37, corrijo. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? La pregunta de Jesús no es ¿por qué me siguen? La pregunta de Jesús es ¿qué buscan? Abrió una puerta inmensa para la relación. Y de esa relación sale todo el pasaje hasta el 51. La historia de Natanael, la historia de Pedro o Simón, la historia de Felipe, sale de esa frase: ¿qué buscáis? Relación. Siempre abrir la puerta a la relación. Si vamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan también, bueno, en el capítulo 3 vemos a Nicodemo, vemos a un Jesús abriendo la puerta a Nicodemo y dándole una tremenda revelación. Si entendió o no Nicodemo ese momento no es para discutirlo ahora, solamente entender que fue a Nicodemo el que le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, la columna vertebral, el eje del Evangelio está aquí. ¿Y se lo dio a quién? A uno que no conocía a Dios, pero que amaba a Dios a su manera. Fue él el que le dijo eso. Fue él el que le dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fue a Nicodemo el que le dijo. Todo esto se lo dijo a Nicodemo. Relación con las personas. Y en el capítulo 4, todos conocemos el pasaje de la Samaritana, versículo número 7. Jesús va caminando, llega a un lugar, verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, escuchen, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús, judío, le dice a la samaritana: dame de beber. Ella se extraña porque judíos y samaritanos no se trataban. Eso lo dice allí en versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Soy samaritana. Porque judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí. ¿Por qué no se trataban judíos y samaritanos? Ahí había una lucha de... ¿qué? Había una lucha de razas, de religión, de creencia. Ellos los consideran unos mezclados, los consideran impuros, los judíos a los samaritanos. Y había más en ese contexto, por qué no se trataban. Pero Jesús rompe todos esos paradigmas y abre la puerta a la relación. No importaba que fuera una samaritana. El pensamiento de Jesús iba más allá de la política, de la religión, más allá del género. El pensamiento de Jesús trascendía todos estos conflictos, todo lo que tenía que ver con el no ser, con lo que se oponía a Dios. Él trascendía, él pasaba por eso. Y no porque fuera Dios, porque era un hombre que amaba a su Padre, se sujetaba a su Padre y estaba cerca del corazón de Dios para hacer la voluntad de su Padre. De ese hombre estamos hablando. Hombre, 100% hombre, sin desconocer que también es Dios, por supuesto. Dame de beber. Bien, la historia muestra cómo el Señor Jesús se presenta delante de esta samaritana. Finalmente, ¿qué hace la samaritana? Versículo número 26.
Después que la mujer le ha dicho en el 25, yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas estas cosas, es decir, nos enseñará todas estas dudas que yo tengo, Él nos las va a aclarar. Y Jesús, versículo número 26, le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy ese libertador. Se lo está diciendo a una mujer samaritana. No se lo dijo a un judío, a una mujer samaritana. Bien. Versículo 27. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, escuchen, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes? Muy bien. 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús dice, 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, escuchen esta expresión, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué vemos en este pasaje? Usted después lo lee todo completo. Vemos a un Jesús amando a la humanidad, a un Jesús buscando relacionarse con las personas, abriendo una puerta a la relación, sin decir yo soy Dios, abriendo una puerta a la relación. Hermana Nadime, ¿vas a decir algo? Sí, el versículo dice aquí. ¿Este es cuál? La que dice, miren los campos que están listos para la siega, dice aquí. Miren a su alrededor, los campos están repletos de almas maduras y listas para que las cosechemos. Qué bonito, ¿no? Jesús está abriendo un espacio para que las personas entren por ese espacio a una relación con la fuente del amor. La samaritana pasó por ahí y se encuentra con la fuente del amor. Y cuando se encuentra con un hombre que no la señala, que no la critica, que no la acusa, sino que se vacía en ella, en ese amor, pues ella sale corriendo a contarle a todo el mundo, oiga, ¿no será este el que estamos esperando? Y los discípulos que estaban preocupados. Mire, desde antes, en el versículo número 7, Jesús le dice a las, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y Jesús dice en el 32, es que yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Jesús ya había dicho antes, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Luego, sí se necesita el pan para el cuerpo, pero Él dice, hay algo más que el cuerpo. Por un momento que no coma no pasa nada. No pasa nada. Porque los discípulos no veían los campos que ya están blancos para la siega. ¿Por qué los discípulos no entendieron la multiplicación de los panes y los peces? Porque su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? ¿Por qué estaba endurecido su corazón? Si lo vemos como Jesús, dice la Escritura, Jesús era sensible a la necesidad de las personas. Y los discípulos, mándenlos por allá al campo, que vaya y busquen. No tienen que ir, ustedes les denle de comer. Y la samaritana. Y hay más pasajes, no voy a leer más, pero hay muchos más pasajes donde vemos a unos discípulos insensibles ante la necesidad de las personas. Ahora, ¿por qué esa insensibilidad de los discípulos? Bien, escuchen esto.
nuestro país, y voy a referirme a la insensibilidad de las personas, creyentes o no creyentes. Nuestro país viene en guerra desde que Colombia, antes de que Colombia se llamara Colombia. Sí, claro. Antes que se llamara Colombia ya teníamos problemas. Escuchen. ¿Por qué? Vinieron de lejanas tierras. Algunos a imponer su pensamiento, imponer su conocimiento, costumbres, religión, e incluso impusieron un rey. Siempre Colombia estaba en conflicto. Primero, por los extranjeros, no todos, ¿no?, sino aquellos que vinieron a oprimir nuestra nación. Y después, por nosotros mismos, por el conflicto interno que hay en nuestro país, por la violencia que hay en nuestro país. Siempre hemos estado en guerra. Entonces, ¿qué pasa con esa guerra? ¿Qué sucede con esa guerra? ¿Por qué esa guerra? Porque sencillamente hay una opresión. Hay una opresión. Ante la imposibilidad de la libertad por medio de las ideas, por medio de hablar, como lo hizo Nelson Mandela. Él no usó armas ni la guerra, él usó las ideas. Gandhi, ¿qué hizo frente al dominio inglés? Ideas, un pensamiento. ¿Ustedes creen que Dios estaba apoyando eso? Digan que sí. Dios no oye al pecador, pero si alguno hace su voluntad y es temeroso de Dios, lo escucha. Entonces, estoy hablando de nuestro país en este momento, ante esa imposibilidad de que las ideas lo lleven a una libertad, pues ¿qué hace el ser humano? Responde con violencia. Responde con violencia. Hay dos formas. O responde con violencia y se va en todo lo que es el desarrollo de la violencia, como lo hemos visto en nuestro país. Esa es una posibilidad, ¿no?, un mecanismo de defensa ante la opresión. Y otro mecanismo de defensa ante esa opresión violenta es la insensibilidad. Nos volvemos insensibles ante lo que está pasando. Y es muy probable que aún nosotros como creyentes hayamos caído allí y no nos duela el dolor del otro. Y lo tenemos más bien como un mecanismo de defensa emocional para no caer en opresión. Que la niña se fue por la alcantarilla y salió por allá muerta. Ah, bueno. Que en Corea hay... ¿Qué? Es muy probable que en Corea en este tiempo haya campos de concentración. Ah, bueno, ese es Corea, campos de concentración. Bueno, muchos jóvenes no saben ni siquiera qué es un campo de concentración. Pero bueno, eso son mecanismos para no caer en esa opresión. Pues bien, el mismo entorno en el que nosotros como colombianos estamos nos ha enseñado o nos ha obligado, digamos, a que internamente desarrollemos mecanismos de defensa y de protección. La pregunta es, qué hermoso Salmo el 46. ¿Quieren abrir la escritura en el Salmo 46, por favor? ¿Qué dice? Alguien que lea los 2 primeros versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque la tierra tiemble, aunque haya tsunamis, ¿qué dice? Si eso dice ahí la escritura, no temeremos. ¿Y nuestro corazón qué dice? ¿Qué dice nuestro corazón frente a un temblor? Frente a un
maremoto, una catástrofe, gracias. ¿Qué dice nuestro corazón frente a eso? Es decir, ¿dónde está Dios? Estamos hablando de cómo el ser humano busca mecanismos de defensa, pero cuando la palabra no es el centro de la vida de una persona, esos mecanismos de defensa salen. O hay violencia o hay insensibilidad. Y Dios, es que Él es nuestro amparo, Él es nuestro seguro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Y además, ¿sabe qué nos dice? El versículo 10, quédense quietos. Esta palabra quietos, esta mañana no la explicaron. Es impotente. No, impotente no es como que me quedo quieto y no puedo hacer nada, sino que reconozco y entiendo la soberanía de Dios, que esto no está en mis manos para hacerlo, está en las manos de Dios para hacerlo. Bien, en ese contexto es en el que esta nación se encuentra, y también la iglesia cristiana, que tiene a su Dios, pero para muchos ese Dios es solamente aquí, en este papel, y no aquí, aunque dicen que está aquí, ¿no? Pero si estuviera realmente aquí, habría una sensibilidad hacia el dolor de las personas. Vuelvo a decir algo que digo siempre: ¿para qué mira noticias? Si no es para ir a orar después. Perdió el tiempo, hermano. Perdió preciosos minutos de su vida, de la vida física. Se le fueron ahí ya 45, yo no sé cuánto tiempo. Y viendo cosas que no debemos ver, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Pues bien, eso creo que lo podemos entender. Estamos hablando de los discípulos, porque estaban duros de corazón. El pueblo de Israel, cambio de escenario en este momento. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto, sale de la esclavitud de Egipto, donde fueron oprimidos con violencia, pero aunque eran mayoría los judíos, tanto así que el faraón le dio miedo. Recuerdan que mandó matar todos los niños y le dijeron a las parteras: mire, cuando nazca un niño, mátelo. Si nace niña, bueno, déjela. Pero ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba, a través de esas parteras. Y ese pueblo fue creciendo y fue creciendo. Y el faraón tuvo miedo. Y es cuando aparece la obra milagrosa de Dios llamando a un hombre que no estaba allí, que estaba desaprendiendo 40 años, pastoreando ovejas, desaprendiendo, para venir a aprender lo que Dios tenía que enseñarle. Y comienza la historia de la liberación de ese pueblo de Israel de Egipto, y lo va sacando, y entra al desierto. Bueno, en un tiempo de aprender, entra a someter y a ser sometido. Y sigue en guerra, y sigue en guerra. Mire, cuando llega el Señor Jesús, la cosa no ha cambiado. El imperio romano estaba sobre el mundo de ese entonces. ¿Por qué los judíos esperaban un libertador con una espada en la mano, en un caballo? Algo así como un guerrero. Porque estaban bajo presión. Y para ellos la salida, ¿cuál era? La violencia. La violencia. Era liberarnos a través de la violencia. ¿Y las ideas qué? ¿El pensamiento qué? No, pues bien, gracias. Pero Jesús vino sí a liberar a través de la violencia. No. Y dice la Escritura que lo golpearon, que lo maltrataron, que lo azotaron. ¿Cuándo respondió agresivamente? Nunca. Bueno, pero es que era Dios. No, era Jesús hombre, 100% hombre. No podemos decir que porque era Dios, Él sí pudo resistir los azotes. No, hermanos, era un hombre el que estaba allí. Mire, esto va más allá todavía. Jesús, siendo Dios, hubiera podido liberar a ese pueblo solamente pidiendo que los ángeles vinieran, ¿o no? Y claro, que vengan los ángeles, claro. ¿Jesús era omnipotente? Sí, porque era Dios. Claro que sí, hubiera podido desarrollar algo
extraordinario en la naturaleza y que acabara con el Imperio Romano? Claro que sí, pero no lo hizo así. Jesús escogió un método para liberar al pueblo: la predicación del Evangelio. Pensamientos, ideas centradas en Dios. Y Pablo entendió bien eso y dijo: la locura de la predicación. Claro, es una locura. Y Jesús estaba predicando en medio de un lugar, cuando empezó en Galilea. Galilea era terrible en ese tiempo, otro día hablamos de eso. Pero el asunto es, Él escoge las ideas, escoge el pensamiento de Dios, exponer el pensamiento de su Padre, porque Él está cerca de su Padre para liberar a un pueblo. Esto no es de violencia, esto no es de armas, hijo. Esto no es así, esto es de otra manera. Pues bien, los discípulos se encontraban en ese contexto también, en medio de un contexto hostil. ¿Por qué Jesús no cayó en eso? Pedro saca la espada y le baja la oreja a Malco. Y Jesús tuvo tiempo de tener misericordia con ese hombre y pegarle la oreja. Bueno, corrijo, pegarle. Hizo un milagro para sanarlo y colocarle nuevamente la oreja. Pero no lo vio. Tuvo tiempo para eso y lo iban a matar. ¿Por qué Jesús, que creció también en medio de esa sociedad y que percibió también eso, Él no cae en eso? Nunca fue permeado por la insensibilidad. ¿Por qué? Porque su relación con su Padre era más fuerte, mucho más fuerte la relación con su Padre que cualquier contexto en el cual Él estuviera y fuera oprimido. Él sabía que cumplir el propósito de su Padre era el que lo podía sostener en medio de ese mundo cruel. La cercanía a su Padre, la intimidad con Dios. Para nosotros en este tiempo es la vida de oración y la intimidad con Dios las que nos pueden sostener en medio de este mundo cruel, porque la Escritura dice que estamos bajo el mundo está bajo el maligno, creyente no. El mundo está bajo el maligno. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un mensaje como cristianos para ese mundo que está bajo el maligno. ¿Cuál es el mensaje cristiano para ese mundo que está bajo el maligno? Haga una oración de fe y sea cristiano. ¿Y dónde están las ideas? ¿Tenemos un mensaje para el político? ¿Tenemos un mensaje para el artista? ¿Tenemos un mensaje para el psicólogo? ¿Tenemos un mensaje para el científico? ¿Tenemos un mensaje? ¿O simplemente es venga a la iglesia cristiana y le enseñamos desde Génesis 1:1 y su vida va a cambiar? Ese no es el mensaje. Creo que tenemos que primeramente ser sensibles a la necesidad de las personas. Después de eso sí usted puede decir, mire, tenemos un estudio de Génesis 1:1. Yo no digo que no digamos eso. Digo que eso no es un caballito de batalla, hermanos. Así no funciona. Otro día hablamos un poco más de esto. Solamente quiero expresarles que este Pedro también, que fue explosivo, que fue imprudente, que le bajó la oreja a Malco, este Pedro, ¿sabe qué hizo después? Vio la necesidad del cojo. ¿Recuerdan? Y se devolvió un momentico, giró y lo mira. Le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¡Wow! ¿Qué tenía? Amor. Ahora sí. Fue a la casa de Cornelio. No tenía por qué ir. Él mismo dijo, un judío no entra a la casa de un inconverso. Eso es inmundo. Pero Dios le enseñó, no llames tú común lo que yo ya he apartado para mí. Y en esa revelación, esa visión, Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Hermanos, sí tenemos el camino abierto para ser sensibles a la necesidad de las personas. Tenemos el camino abierto. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no sé qué puede estar pasando en el corazón del
la iglesia o de nuestra comunidad. Solamente sé que Dios quiere movernos, y estoy hablando directamente a cada uno de ustedes. Sé que Dios sí quiere movernos al servicio, a la manera de Dios. Pero para esa sensibilidad a la necesidad de las personas, necesitamos hacer algo. Y no es tener programas, es ser un hombre y una mujer de intimidad con Dios. Es en la oración donde nosotros recibimos el carácter de Dios, la naturaleza, la participación de su naturaleza divina y esa sensibilidad a la situación difícil de las personas. No hay otra forma, no hay más. Mire, podríamos traer, no digo que lo diga yo, pero usted podría asistir quizás, tampoco no quiero meter la iglesia en eso. Usted puede encontrar en internet o puede encontrar en algunas conferencistas motivacionales. Y usted puede salir derecho a trabajar, directo a conquistar el mundo, porque usted no tiene límites. Y en esto se involucra la iglesia. Hay mensajes, hay predicaciones en donde te dicen que tú tienes un superhéroe. Jesús es un héroe para ti. Ese poder que hay en ti tienes que liberarlo. Eso no es así, hermanos. La única persona que te puede motivar a ti es Dios a través de la oración. Una intimidad con Dios, un estar cerca de Dios en oración, pasar tiempo en oración. Y no es la oración cuando usted se va a dormir o cuando está compartiendo los alimentos, no es esa oración. Es sacar un tiempo aparte, a solas con Dios para orar. Y si usted hace eso y comienza con 5 minutos, créame que después va a orar otro poco más y otro poco más, hasta que usted llegue a estar comprometido en una vida de oración. Allí sí aparece la sensibilidad, aparece el dolor hacia lo que está sucediendo con las personas. Y no importa si es hombre, si es mujer, no importa si es de una u otra creencia religiosa, a usted no le va a importar eso. No le va a importar lo que esa persona ha hecho en la vida, no le va a importar. ¿Qué le va a importar? Hacer la voluntad de su Padre, nuestro Padre, Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la comida nuestra. Hacer la voluntad de Dios, igual que lo dice el Señor Jesús. Pues bien, ahora sí volvamos y meditemos. ¿Por qué los discípulos no entendieron lo de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Por qué? Porque ellos estaban muy interesados en que el Señor Jesús comiera. Porque estaban interesados en que envíalos a comer allá, Señor. Y ellos, Jesús les dijo, no, ellos no tienen por qué ir. Denle ustedes de comer. Porque es que la necesidad de ellos tampoco era comer ese pan. Era conocer al Dios. Pues bien, nosotros tenemos que estar involucrados definitivamente en esto. Es la única forma. Abramos espacios de relación, hijos. En su vecindario, abra un espacio para la relación con Dios. En estos tiempos, que llaman tiempos de Navidad, porque el Señor Jesús nació, usted sabe que no nació en diciembre, pero igual, eso es lo de menos. Pero ¿por qué no aprovechamos estos buenos tiempos de Navidad, donde las personas están sensibles a escuchar algo de Jesús? ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no le regaló la Biblia a su vecino, al del apartamento enseguida? Bueno, con un paquetico de galletas al lado, pues, para que... Sí, en serio, ¿por qué no hacemos eso? Porque no hay plata. Hermano, uno no llega hasta donde la plata le alcance. Uno llega hasta donde la voluntad de Dios llegue. Y si la voluntad de Dios es que ellos le conozcan, que sí es la voluntad de Dios, Dios le va a dar a usted algo y de manera creativa lo puede hacer. Quizás usted haga algunas joyitas, alguna cosa manual y se las pueda regalar. Quizás pinte algo. En esto
y quiero tomar a Esteban. Esteban está aprendiendo a hacer cosas e hizo tarjetas. Y para algunos hermanos de aquí a la iglesia hizo tarjetas. Yo voy a hacer una tarjeta para, ahí hacía tu tarjeta. Y el niño está preocupado de si la bolita le quedó bien o no le quedó bien. Si se le salió el color de la línea. No. Él quiere dar de lo que él tiene. Y nosotros podemos dar de lo que tenemos, hermanos. ¿Quién soy yo en Dios? Soy una persona maravillosa, hermano. Claro que sí. Puede hacerlo. Créame, entre al secreto de la oración y Dios en ese secreto le va a mostrar cuán creativo es Él. Y le va a enseñar a usted a ser creativo. Y algo va a hacer, algo puede hacer. Este es un buen tiempo para aprovecharlo. Es un maravilloso tiempo para aprovechar y tener esa sensibilidad. Por eso, Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice el Señor Jesús a los discípulos que están preocupados porque Jesús no come. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. ¿Cuán sensibles somos entonces? Necesitamos estar en el secreto de la oración, porque solamente es allí donde podemos hacerlo. Por favor, vayan a Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1. Como creyentes estamos llamados al servicio. El servicio tiene que ver con personas. Necesitamos relacionarnos con las personas. Que Dios nos abra la puerta para cruzar por allí y relacionarnos con las personas. Versículo número 28. Leemos desde el 24. ¿Quién por favor puede leer? Nadie, ¿me quieres leer en tu versión, hija? Colosenses 1, desde el 24 hasta el 29. La enseñanza está en el 28 y el 29. Escuchen. Es cierto que estoy sufriendo por ustedes, pero me alegro. Así ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo, por ese cuerpo suyo que es la iglesia. Después de todo sirvo a la iglesia por comisión divina, comisión que me fue dada para bien de ustedes y con el propósito de revelar el plan divino a ustedes los gentiles. A través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones había sido mantenido en secreto, pero por fin el Señor ha querido revelar a los suyos la riqueza y la gloria de ese plan, que por cierto beneficia a los gentiles y este es el plan que ha sido revelado, que el tener a Cristo en sus corazones es su esperanza de gloria. 28 y 29. Por eso, donde quiera que vamos, hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Nuestro mayor anhelo es presentar a cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Esa es mi tarea y puedo realizarla porque la potente energía de Cristo actúa con poder en mí. Otra versión para el versículo 28 y 29. ¿Quién puede leerlo? Liliana. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto
¿Se puede hacer? Tenemos el ejemplo allí después de la venida del Espíritu Santo, cómo el apóstol Pedro pudo hacerlo. Sí se puede, hijos, sí se puede. Sí podemos pensar en los demás. Creo que pensar tanto en nosotros, usted dirá que no, pero yo creo que sí. Pienso que sí, pensamos mucho en nosotros. Solamente en oración Dios le puede decir a usted que sí está pensando usted mucho en usted mismo. Dios, solamente Él lo puede hacer, nadie más. Nadie más. Aquí podría yo colocar muchos ejemplos y ustedes colocar otros más. Pero es en oración, Dios es un Dios personal. Si usted se anima a esa vida de oración, si realmente, escuchen lo que voy a decir, si realmente usted es un cristiano, si en verdad usted es un hijo de Dios, el tiempo de oración es imprescindible, es inherente a la vida cristiana, necesario en la vida cristiana. Así es que yo le animo, no hay disculpa, es que estoy enfermo, no hay disculpa, es que no tengo tiempo, no, eso no es cierto, eso no es verdad, es que mi trabajo no es cierto. Pues si es su trabajo o si es los compromisos que tiene, pues ¿qué puede hacer Dios? No lo voy a decir, pero es así. Yo podría decir, Señor, quítale el trabajo a ese hermano porque dice que es que el trabajo no me lo deja orar. No es así, no es para llegar a esos límites, claro que no es así. Pero sí quiero animarlo a orar. Sé que esta comunidad, como Dios ha puesto las enseñanzas, no lo que yo he dicho, sino lo que los hermanos hace 3 o 4 meses que venimos enseñando, quienes hemos estado aquí, ustedes han escuchado la alabanza, han escuchado las predicaciones, realmente son 2 predicaciones, una con música y otra sin música, pero son 2 predicaciones. Todas esas predicaciones, si usted las recoge de hace 4 meses hacia acá, de la convención hacia acá, se va a dar cuenta que hay un lineamiento, hay una línea que Dios está llevando. Por eso la pregunta buena que podemos hacernos en este momento es: ¿qué está haciendo Dios en nuestra comunidad? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Porque los mensajes que Dios trae es marcando un lineamiento. Nosotros no traemos un mensaje porque está de moda hablar de eso, ni porque aquí hay cierto problema, entonces hablemos de eso. Ninguno de los que nos subimos aquí hacemos eso. Nosotros oramos, hablamos con Dios para saber qué es lo que Él quiere que se enseñe en la comunidad, y eso es lo que se ha venido haciendo. Así es que recoja esos mensajes, esos los encuentran en la página, en internet, escúchelos. O si tiene nota, revise sus notas y se da cuenta cuál es la línea que Dios está llevando. Hasta que llegue a este punto y va a entender, es cierto, lo que Dios quiere, o a donde Dios nos está llevando es al servicio. Al servicio, al servicio, al servicio. Y creo que la comunidad, como Dios ve a esta comunidad, es que esta comunidad está lista para el servicio. La ha venido sensibilizando de una manera extraordinaria y en diferentes áreas. Yo he visto 3 áreas en donde Dios está sensibilizando. En una o en otra hemos hecho más énfasis o menos, pero igual ahí está Dios sensibilizando a la comunidad al servicio. Necesitamos involucrarnos en la vida de oración para servir como iglesia y como hijos de Dios. Lo dije una vez, lo diré una segunda y quizás más adelante lo digo una tercera y no más. Hoy lo digo por segunda vez. Si no entramos en ese tiempo en el que Dios nos está marcando, algunos de ustedes se van a quedar. Se van a quedar. Y la comunidad va a seguir avanzando y va a seguir y va a seguir y usted se va a quedar. Terminará yéndose de la iglesia, de aquí, de la comunidad, no de la iglesia del Señor, no se puede ir. Ni deja de ser salvo, pero se va a ver tan oprimido por su falta de oración que termina retirándose o termina criticando. Esa es la otra, ¿no? Creo que a algunos se les olvidó y hasta hoy se acordaron otra vez. Pero tenemos que hacer ese buen ejercicio nosotros como comunidad de orar unos por otros. Eso lo va a colocar Dios en el corazón.
orar unos por otros. Y quiero animarle esta mañana, anoté, déjeme revisar lo que... sí, aquí. Quiero animarlos a que comencemos llegando a nuestras familias con el mensaje. ¿Hay familiares suyos que conocen o que no conocen al Señor? Seguramente sí. ¿Por qué no comienza a orar por eso? Señor, ¿cómo hago para llegar allí? No me haga caso a mí. Usted tiene que ir a la oración y que Dios le muestre qué es lo que tiene que hacer. Es un camino que tengo que mencionarlo porque es lo que Dios ha puesto aquí en el corazón. Creo que es lo que bíblicamente también estamos llamados a hacer. Empezar por nuestro entorno pequeño e ir ensanchando. Así que yo les animo a eso, a comenzar esos tiempos de oración en familia. Reúnanse con su familia, con los creyentes. Así estén en otra comunidad, reúnanse y oren por los demás. Hagan el ejercicio. ¿Usted tiene familiares que se reúnen en otra comunidad? Seguramente sí. Bueno, reúnanse y oren. Que el propósito sea orar por la familia. Y deje que allí Dios, por el Espíritu Santo, hable. Él va a hablar, Él va a enseñar, Él va. Reúnanse con la familia. Y si no tiene familiares, pues reúnanse con su pareja. Y si usted está solito, pues aquí en la comunidad también puede reunirse con alguien más y puede orar. Podemos unirnos en oración. Oren por mi familia, yo oro por tu familia. Vamos a orar por eso, hermano. Mire, tenemos ideas, no necesitamos armas. La Escritura dice, no es con espada ni con ejército, sino es por medio del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo es que podemos hacer esto, no hay otra forma. Bien, ¿alguien quiere compartir algo, enriquecer la enseñanza? Yo sé que tiene, hágalo. Enriquezca la enseñanza, hermano. No me mire a mí, mire adentro. ¿Qué tiene Dios? ¿Sí, hermana? Pastor, mirando Marcos 6, yo me devolví un poquito ahí cuando empieza la multiplicación de los panes y los peces. Desde el 30, dice, después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que él. Entonces me impresiona cómo la intención era ir a un sitio tranquilo a descansar y como a tener ese tiempo en privado para ellos. Pero resulta que la multitud llegó allá. Y ahí fue cuando los seguidores los ven como ovejas que no tienen pastor y empieza a enseñarles. Entonces primero entienden como su parte espiritual, pero después los discípulos dicen, bueno, ahora que se vayan a comer a otro lado. Y él dice, no, denles de comer. Entonces vemos que aunque la intención de venir a descansar, llega la gente, pero a ver, él no se preocupa porque, bueno, estoy cansado, esto, aquello, sino su necesidad satisface su necesidad espiritual y luego su necesidad material. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando estamos cansados, no quiero ver a nadie, no hablo con nadie, entonces ahí hay un gran ejemplo de servicio. La casa está desordenada, no, que no venga nadie. Hermano Luis.
vida continúa. Eso es un reflejo de pronto de lo que nos puede estar pasando a cada uno individualmente, que escuchamos la palabra, sabemos, pero sentimos que ese mensaje no es para cada uno, sino es para las otras personas que nosotros en nuestra justicia creemos va mal. Y es lo que nos hace sensibles. Porque si no permitimos que esa palabra entre a nosotros y nos confronte a nosotros mismos y nosotros entremos en una reflexión profunda en esa comunión con Dios, pues nuestro corazón nunca va a ser sensible. Bueno, gracias. Arley. El pastor hablaba de Mandela y la muerte. Me impactó algo leyendo de lo que la gente decía ahorita, gente joven decía, él nos dio algo que nunca imaginamos que una sola persona pudiera dar: amor, paz, tolerancia. Pero claro, eso es muy bonito leer, suena bastante alegórico para la comunidad, pero para la gente que debe estar dispuesto a sacrificar todo. Yo lo que veo es que estamos muy cómodos solos. O sea, tuvo que dar a su familia, tuvo que dar 27 años metido en la cárcel, tuvo que dar tantas cosas, y Dios le dio vida y le dio tiempo para hacer lo que tenía que dar. La pregunta es, esa relación que usted, y bien dice la palabra mejor, debemos tener con Cristo, debemos materializarla. Yo pienso que nosotros estamos muy teóricos, leemos mucho y podemos recitar versículos, pero no podemos salir a compartir un hermano a la calle. En un país que es, como usted bien dice, muy insensible al dolor. Estamos en ese proceso, ¿no? Creo que la comunidad está comenzando ese proceso y vamos a llegar al momento en el que, como usted dice, dejemos esa insensibilidad y tenemos que salir. Es verdad, y no vamos a criticarnos entre nosotros porque no lo hacemos. La palabra no nos está diciendo eso, la palabra está diciendo, como dice el hermano Ley, hay que salir. Hay que salir. ¿Cómo vamos a salir? Bueno, vamos a la oración. Vamos a la oración, que sí hay cómo salir, por supuesto que sí hay. Seguramente las enseñanzas que sigan de aquí seguirán un lineamiento, Dios dándonos más herramienta, más herramienta, más herramienta, y cada vez estamos recibiendo, y si tomamos esa enseñanza que Dios nos va dando, en oración, usted va a empezar a crecer. Bueno, nosotros vamos a empezar a crecer, vamos a madurar, y finalmente tenemos que salir. El que come y come y come y come y no da, se daña, hace muchísimo daño, claro que sí, claro. Pati. Cuando empezamos a hablar de Marcos, yo me veía metida en un Transmilenio. Entonces yo tengo que volverlo más práctico. Yo sé que lo que la palabra me está diciendo es verdadero, pero entonces tengo que ponerlo en acción allí. Entonces, ¿qué hago yo metida en un Transmilenio lleno? Muchas personas. ¿En qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Cuál es mi participación primera? Si tengo comunión con Dios, si estoy en intimidad con Dios, si estoy metida en la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí en lo práctico? ¿Cuánto de mi mente está allí centrada en orarle a Dios, en clamarle a Dios por toda esa multitud que me está apretando? Por toda esa multitud que está ahí, que me está fastidiando de pronto en un momento dado y que estoy pensando solo en mí mismo. Entonces yo me veía ahí en el Transmilenio, me veo ahí en la cantidad de personas que van a una procesión, ahora en este tiempo. Entonces, ¿cuánto de todo eso yo estoy participando con mi pensamiento? Que estamos hablando de la expresión del pensamiento en orar y luego en poderme acercar a quien Dios me está llevando a acercar. Sí. Mire, la oración nos lleva a la acción. Cuando es una oración a la manera de Dios, sincera realmente con un compromiso, realmente en verdad dice el Señor, yo quiero servir. Soy hijo de Dios y los hijos de Dios estamos llamados al servicio. ¿Cómo, Señor? Y Dios lo va a hacer. Créame que Dios lo va a hacer ahorita. Yo a veces pienso, o ahora reflexionando un poco, de que uno se vuelve insensible justamente por tanta necesidad que hay. Que llega un punto en que piensa, ¿a dónde voy? ¿A dónde cojo? Claramente cuando lo hace uno las fuerzas de uno. Porque cuando uno hace como un inventario de tantas cosas, entonces uno al final
insensible de ver tanta necesidad y uno en las fuerzas se queda corto para llegar a todo. Va a llegar- ¿Cómo escoge? ¿Cuál? Sí, pero va a llegar un momento en que como comunidad vamos a hacerlo. Yo les estoy animando a que nos preparemos para eso. Preparemos para, porque sí va a ser pues dentro del orden, no es salir y cada uno haga lo que quiera. Va a haber un orden y Dios nos va a guiar en eso. Hija. Hermanos, lo que sucede es que sé que en muchas ocasiones nos ha pasado que el Señor nos ha dicho, vamos, amad a vuestro hermano, no matéis, no cometa adulterio, no haga eso. Y hoy nos está diciendo, oren, ¿sí? Pero yo sé que para ustedes como para mí es una carga. ¿Cómo voy a salir yo a cumplir un mandamiento si somos incapaces de cumplir cualquier mandamiento, ¿sí? Eso no existe en nosotros, en nuestro poder. Y decir, voy a apartar tiempo para orar. Pero el Señor tiene misericordioso y maravilloso con nosotros. Y lo ha sido siempre. Solo Él puede cumplir lo que Él dice. Solo Él puede colocar en el corazón de nosotros cómo orar. Señor, yo no sé orar. Yo no sé cómo era eso de apartar tiempo. Ni siquiera lo he intentado. Solo Él puede hacer esa maravilla en nosotros. Bien. Solo le tenemos que decir, Señor, yo no sé cómo se hace eso. No sé cómo es salir y hablar con los demás. No sé cómo es orar. Sé que lo debo hacer. Pero si tú no lo haces, Señor, es imposible cumplir cualquier cosa que tú me digas que yo haga, Señor. Entonces, maravilloso es el Señor que, como nos dice que hagamos, Él mismo lo hace. Entonces no nos preocupemos ni nos vayamos cargados pensando, ¿y ahora cómo iré a orar? ¿Cómo lo haré? Él lo va a hacer. Entonces descansemos en eso, en el poder que Él tiene para orar a través de nosotros. Bien. Si Él no lo exige, Él mismo lo va a hacer. Entonces, ir tranquilos, confiados que Él hará la obra en nosotros. Bien, gracias. Sí. Hemos hablado siempre de la oración y la lectura de la palabra. Ella es la que nos da la sabiduría. Con esa sabiduría sabemos qué poder hay en nosotros para poder compartir. En el versículo 29 de Colosenses dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si no comprendo qué me quiere decir el Señor con ese versículo, realmente la potencia de Él está en nosotros para poder compartir. De acuerdo a la sabiduría que Él me ha dado. Y esa sabiduría la pedimos aquí en la palabra. Entonces, con la ayuda de la dirección del Espíritu Santo, yo puedo salir a compartir porque Él me va a guiar. ¿A quién me dirijo y por dónde debo ir? Eso es lo que Sí. cada uno. En cada persona está eso, si es de oración. Miren, no espere que alguien le diga a usted lo que usted tiene. Dios se lo va a revelar a usted en oración. La iglesia tiene los dones del Espíritu Santo, pero algunos están esperando que alguien le diga, mire, usted tiene esto. Es Dios el que le va a enseñar, le va a mostrar cómo. Nina. Pues cuando leímos lo de que su corazón estaba endurecido, yo pensaba cuando hablamos lo de la parábola del sembrador y pues leyendo como todo lo que pasó en ese momento, pensaba que en el versículo en Mateo 13:22 que dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea, Jesús les dijo, bueno, ustedes están cansados, y fue misericordioso con ellos. Él entendió que llegaban cansados y que iban a apartar un tiempo para descansar y para comer, porque no habían tenido tiempo ni siquiera de comer. Pero a la hora de mostrarse misericordioso con los demás, ya diciendo, no, pero usted nos dijo que íbamos a ir a comer, ¿cómo así? O sea, a mí qué me importa que ellos no tengan que comer. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. O sea, ellos estaban preocupados por el afán, una de las partes era el afán del mundo, que era pues en ese momento la comida y el estar preocupados por ellos mismos, y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. O sea, Dios es misericordioso con nosotros y muestra su misericordia y nos ay, tan lindo, muchas gracias por ser misericordioso, y en el momento en que tenemos que mostrar la misericordia de la misma manera hacia otros, no, pero ¿y por qué yo? Pero ¿y por qué si yo estoy muy cómoda acá, pero y yo no tengo que ceder en eso? Y entonces
Esa misma misericordia la que Dios ha tenido con nosotros, así como le enseñó a los discípulos, nos ha venido enseñando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? Giovanni. Hablando un poco de servicio y de insensibilidad, esta semana vi un anuncio de que va a haber un decreto que va a obligar a reciclar. Reciclar debe ser un servicio que debe ser, porque nos estamos beneficiando todos. Desafortunadamente a veces se necesita de decreto para cumplir algo que se debe sentir con amor. Y veía el Salmo 24:1 que dice: Jehová la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. No hay uno que no sea de Dios, todos son de Dios. Él no hace excepción de personas. Creo que ahí debe estar nuestro enfoque de servicio, porque estamos llamados a eso, no a reciclar, a este sí porque me hace bien, o a este no porque no, sino es de Jehová, es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Creo que se abre un buen espacio para dialogar, ¿no es cierto?, sobre el servicio. Seguramente hay dudas, usted va a orar, aparecerán inquietudes, pero seguimos hablando de esto. Carolina. En eso estamos. Estos son tiempos para comenzar. Son oportunidades que Dios nos está dando para caminar. Si miramos hacia atrás, nos vamos a sentir culpables de muchas cosas y nos vamos a criticar unos a otros. Pero si miramos hacia adelante, los campos están blancos para la siega. Entonces vamos a pelear con el otro porque hizo, no quiere hacer. Estamos caminando un camino maravilloso, como yo lo veo, pero maravilloso. Y es el despertar de un capullo, que es la iglesia, en este caso esta comunidad. Es un despertar. ¿De dónde? De un sueño. ¿Cuál sueño? Un conocimiento que nos durmió, nos sembró en las sillas. Y Dios ha venido con amor, en verdad con amor, levantándonos de las sillas, paso a paso y poco a poco. Y nos va a levantar de las sillas a la manera suya, pero lo va a hacer. Y si algún día tiene que hacer otra cosa extraordinaria, pues Dios la va a hacer, porque Él es Dios, no nosotros, pero Dios lo va a hacer. Así que, como dijo una hermana, creo que salimos de aquí animados, con gozo, sabiendo que lo que Dios está haciendo lo va a terminar. Saber que Él pone el querer como el hacer, pero que es mi decisión entrar a la oración. Es mi decisión servir o no servir, es mi decisión. Y lo que está haciendo Dios es eso, moldeándonos, animándonos porque sí tenemos que hacerlo, como decía Carolina. La cosa está en nosotros, no en Dios, porque Dios sí quiere hacerlo. Y nos ha tratado con una misericordia y con un amor. No tenemos palabras de gratitud suficientes para decirle a Dios gracias por la manera como nos has traído hasta aquí, por habernos colocado en este punto y por animarnos al servicio de esta manera, Señor. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? Es Salmo 92, 12 a 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y Juan 12, 26. ¿Cómo? Juan 12, 26. Si alguno me sirve
Voces de aliento, ¿no? Para hacer lo que tenemos que hacer. Esas voces de aliento, eso que Dios nos da es un camino maravilloso, pero también no seguirlo trae consecuencias. Bien, oramos, le damos gracias a Dios. ¿Alguien quiere orar? Levantar su voz y orar, dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, solo podemos expresar una profunda gratitud a ti, porque a pesar de distraernos, Señor, de dejarnos llevar por circunstancias, por situaciones personales, familiares,